Uno de los mayores problemas para contactar es que tenemos que soltar nuestras ilusiones acerca del control. Se nos pide soltar la ilusión de pensar que lo entendemos todo, que la realidad puede ser metida en alguna caja de entendimiento. Y será así. Y tenemos que soltar la idea de que somos los maestros del universo conocido y aceptar el que estamos operando dentro de un universo más grande con el que estamos conectados. De hecho, somos seres multidimensionales, viviendo dentro de una realidad ordinaria, una existencia tridimensional. El soñar nos lleva al corazón y el epicentro de nuestra identidad multidimensional. Esto es terrorífico para aquellos de nosotros que viven primordialmente en el nivel del ego, en el nivel de la personalidad de todos los días, o lo peor de todo, en el nivel de lo que otra gente nos dicen que somos o podemos ser. Es terrorífico para el ser ordinario del estado cotidiano mental estar en la presencia de una realidad más grande que puede parecer que está arrollando la expectación y posibilidades de controlar las cosas. Así que para entrar en los sueños necesitamos encontrar una manera natural y sencilla de reabrirnos al hecho que hay mucho más acerca de nosotros de lo que entendemos con nuestra mente cotidiana. Este es el principio. I say it is useless to waste your life on one path, especially if that path has no heart. Yo digo que es inútil malgastar tu vida en un camino, especialmente si este camino no tiene corazón. Pero ¿cómo se sabe que un camino no tiene corazón, don Juan? Antes de enmarcarte en él te preguntas, ¿tiene este camino corazón? Si la respuesta es no, lo sabrás, y entonces tienes que elegir otro camino. Pero ¿cómo puedo saber con seguridad de si un camino tiene corazón o no? Cualquiera puede saber de esto. El problema es que nadie hace la pregunta. Y creo que la única pregunta que tengo en mente que le haría a Carlos Castaneda sería, digamos, una persona que es un estropicio y nunca ha estado en un cursillo, nunca ha leído un libro, ni siquiera está seguro de si el camino del guerrero es para él, aunque esta persona está interesada y cree en las enseñanzas y puede que sea impecable en su intento y pensamiento y concentrado en esto. ¿Puede una persona así quizás engancharse y hacer el viaje cuando llega el momento? Es la única pregunta que tengo. Al final se trata de mí. Castaneda continuamente nos repetía que cualquier momento podía ser el último, y las promesas de dejar este mundo con él continuamente se contradecían con afirmaciones de que este era un camino que cada uno andaba solo. Pero cuando nuestros últimos días con Castaneda llegaron, pocos estaban preparados para aguantar este golpe final. Las clases se suspendieron en el periodo anterior a la muerte de Castaneda, y durante este último tiempo escuchábamos noticias en voz baja de que tenía poca energía. Meses pasaron en el limbo, y yo observaba callado los pocos amigos que había seguido teniendo en secreto, y me preguntaba si nuestro tiempo juntos se estaba acercando a su fin. ¿Me iba yo con el Nagual o él me estaba abandonando a mí? Para mí este es el punto donde la grieta entre el hombre y sus enseñanzas se hizo definitiva y clara. Castaneda dijo que cualquier decisión era válida en el camino del guerrero siempre y cuando estaba hecho con el conocimiento que podía significar nuestra muerte. Observar durante años la polarización entre Carlos y sus enseñanzas nos dio la confianza de aceptar mi suerte. Era hora de hacer caso a sus palabras y abrazar mi viaje solitario. Resolví que independientemente de lo que iba a pasar, mi tiempo con Carlos había llegado a su final. Elegí el camino por encima de su líder de una vez por todas. No fue mucho antes de que esa decisión fuera puesta a prueba. Recibí la llamada de Félix, que dijo que él y otro compañero de clase habían recibido noticias importantes. Félix hizo una pausa y entonces dijo: el Nagual se fue. Esperaba mi reacción y nos sorprendió a los dos cuando dije que la noticia no significaba nada para mí. Félix dijo que 2 de las brujas y 3 de las mujeres de rango más alto en el grupo de Castaneda también habían desaparecido. De golpe se derrumbó nuestro mundo de brujos y yo estaba contento de que mi decisión de romper con Castaneda había llegado a tiempo para suavizar el impacto.
Félix tomó mi reacción como señal de que era tiempo de contárselo a los demás. Yo estaba de acuerdo, aunque sabía que iba a causar olas de choque en nuestro pequeño enclave de brujos, y además en una generación entera de lectores también. Estaba en la CNN. El escritor Carlos Castaneda muere, o algo así. Esto fue algunas semanas más tarde de cuando muriera, de hecho. Le echo de menos, porque él siempre me sorprendía. Quizá me sorprendió porque se fue a la muerte sin admitir ninguna de las cosas supuestamente truculentas en su mundo. El entierro del guerrero era una técnica utilizada para equilibrar el poder personal, donde el abrazo de la tierra absorbía anomalías energéticas y luego recargaba el cuerpo con el poder de su esencia. La experiencia devolvía la energía dispersada en la vida cotidiana y llenaba de la sobriedad que se requería en el camino solitario del conocimiento. El entierro de Carlos, de hecho, fue una cremación, quizás un intento de los que tenía más cerca de cumplir con el requisito de arder con el fuego interno. Se especula que las mujeres que desaparecieron volvieron a vivir un pasaje de uno de los libros de Castaneda, tirándose a un abismo. Según los libros, el propósito del acto no sería el suicidio, sino la reunificación con el Nahual. ¿Consiguieron esas mujeres su meta y se reunieron con Carlos? ¿O eran amantes rechazadas emocionalmente lamentándose de la pérdida de su amado? Tanto si estaban cegadas por el juicio del entrenamiento de un brujo, como si lo estaban por normas sociales dogmáticas, la paradoja es la misma. Esas mujeres tuvieron una pasión por la que merecía la pena vivir y morir. Así que el Nahual ya no estaba, las brujas ya no estaban. Todo, mi casa y mi mundo acogedor de brujería se habían quitado de en medio. Y en este tiempo una vez encontré a Cory Donovan, que de hecho era un buen amigo, y él hablaba y hablaba y hablaba, sobre todas las cosas que había averiguado sobre las autenticidades y mentiras, y cosas que no eran exactamente como se nos había dicho. Y él hablaba y hablaba, y yo solo le dejaba hablar, y lo percibía con mi mente. Pero al mismo tiempo tenía presente toda mi experiencia física con esa gente, con Florinda, con el Nahual, y así tenía hechos, por un lado, pero por el otro lado, esta experiencia física tan fuerte. Quiero decir que habían sido 4 o 5 años de interacción personal, y así iba para un lado y para el otro, y de vuelta, y no había absolutamente ninguna manera de reconciliar las dos cosas. No hice nada en contra de Cory. Me creí todo lo que me decía. No había problema, pero de hecho no afectó en absoluto a mi memoria o experiencia física y corporal de la magnitud de la interacción con esta gente, con este mito. Y lo que hizo era que creó una apertura magnífica en forma de una disonancia tolerada justo ahí y ahora, con la luz de la luna en mi cara en mi viejo piso donde Corina vivía. Fue un acontecimiento de hora y media más o menos, y aquí estaba yo, la visión de conexión y apertura más grande que jamás había experimentado. Y Cory fue un instrumento. Él mantenía un lado abierto, y el otro lado era mi cuerpo energético, o mi memoria, o lo que fuera eso, y salí andando de ahí más silencioso y contento de lo que pude recordar jamás. Y a partir de ahí, no sé, una cosa seguía la otra, y en un momento dado yo vi una luz. Quiero decir, no en sentido literal, no quiero sonar demasiado a nueva era. Vi una luz y era mi propia luz. Era mi propia guía de navegación, mi faro, que había estado hasta poco antes del Nahual. Por 20 años le seguí su navegación y sus indicaciones de dirección, y ahí estaba finalmente destruido y no destruido a la vez. Y por fin volvió mi luz,